Señores, de regreso estamos con el consumidor y tenemos el placer de compartir con la licenciada Dayelin Daciel Gómez. Ella es psicóloga clínica y neuropsicóloga y especialista también en el tema de educación. Y con ella estaremos hablando sobre un tema muy interesante que ya anunciamos al inicio del programa, que es la creatividad y su incidencia o su incidencia en el aprendizaje. Un gran placer, licenciada, conocerla, tenerla en el programa. Y hablar sobre este tema que yo comentaba al inicio, decía que muchas veces los papás cometemos, creo que el error de decir a nuestros hijos, muchachos, tú se inventas, no inventes tanto. Y yo creo que estamos limitando a nuestros hijos al ser creativos, a crear, y nadie sabe qué invención puede venir de ahí, ¿no? Explíqueme un poquito qué importancia tiene la creatividad y en el tema del aprendizaje de nuestros hijos. Sí, realmente, iniciando lo que es la segunda etapa, lo que es el periodo académico, es bueno que tanto los padres como los docentes de manera especial miremos y tengamos en cuenta esta parte. Un autor que me gusta mucho leer los libros que escribe sobre la creatividad, Mumford, en el año 2003 escribió que la creatividad es la capacidad que tiene el individuo de poder crear cosas nuevas por sí solos. Claro. Entonces, cuando hablamos de la creatividad, estamos mirando cómo yo puedo realizar algo de manera distinta como los demás lo hacen, pero que al final me da los resultados que yo espero. Okay. Entonces, el tema que mencionaste al principio llama mucho mi atención, porque mayormente los niños en la etapa de inicial y primaria les gusta mucho innovar, descubrir, y es una de las formas como ellos se desarrollan. Y nosotros quizás con un poquito de ignorancia lo limitamos a decir, mira, no te atrevas. Y esa palabrita hay que tener mucho, pero mucho cuidado, claro, porque es la forma en cómo ellos pueden descubrir y pueden aprender cosas nuevas. Sí. Cuando hablamos del tema de creatividad, un poco ya tú lo explicabas, pero en el caso del niño, siempre está la preocupación de los padres de que se puedan poner en peligro, o con el tema, más que la creatividad, me refiero con la inventiva, con la invención, con hacer cosas. Por ejemplo, en mi casa, te comentaba fuera del aire, mis hijas a veces buscan unos videos en YouTube de cómo hacer masilla casera. Y yo lo veo el video y veo que no hay nada como con fuego ni nada por el estilo, y la hacen. Pero ¿en qué momento el padre va a decir, espérate, mijo, cuidadito, porque esto puede causar problemas? La supervisión del padre nunca puede faltar. No. Ni la supervisión del docente en el área escolar también. Sí. Realmente nosotros somos guía, en este caso como docente, pero el estudiante y el niño debe de trabajar por sí solo. Sí. Cuando decías, ¿qué puede ser peligro? Bueno, que esté a una edad temprana quizás haciendo algún invento que tenga que ver con electricidad, que tenga que ver con asuntos que pueden realmente peligrar para el individuo, pero si son cosas que no tienen nada que ver y el miedo muchas veces es que no me va a ensuciar la casa, o no, que me va a romper esto en la casa. Entonces ahí estamos cuidando más las cosas materiales que las habilidades que puede desarrollar mi hijo. Cuando tú hablas de habilidades, qué bueno que mencionas esto. ¿Qué tan importante es la creatividad para crear habilidades futuras? Porque no necesariamente ser creativo te va a hacer una persona que invente algo importante o que tú vayas a cambiar el mundo. Pudiera ser, pero la creatividad no solamente se va a esto de la invención, pero también al día a día nuestro. ¿Qué tan importante es la creatividad en el desarrollo de un ser humano? Mira, sabemos que la creatividad la encontramos en el cerebro y la parte prefrontal del lóbulo del individuo tiene la capacidad no solo de poder de manera creativa que el individuo sepa y pueda trabajar en diferentes aspectos, sino que también puede estimular lo que es la atención, la resolución o la capacidad que tiene el individuo para resolver problemas en su día a día, como menciona, la reflexión. Y son todas esas las habilidades que el individuo necesita de una u otra forma estimular. Sí. Entonces, ¿cómo las va a estimular si no utiliza la manera o la forma o no realiza las actividades o no son puestas en práctica las técnicas que necesitaría quizás el individuo poner en práctica para que esto se pueda llevar a cabo? ¿Nacemos creativos, licenciada? No nacemos creativos. ¿No nacemos creativos? Hay que estimularlo. Por eso vimos o hemos visto cómo la neuropsicología ha demostrado de que el individuo tiene plasticidad. Es la forma en cómo yo puedo aprender cosas nuevas, es la forma en cómo mi plasticidad puede crecer, pero también nos muestra que si yo no la ejercito, ¿qué pasa? Encoge también, es decir, yo no la tengo ahí y va a ser para... Por eso muchas veces dicen, oye, pero ese personaje o esa persona es mucho más inteligente que yo. ¿Y qué es lo que pasa? Simplemente esa persona lee,
trabaja, investiga, busca, indaga y entonces desarrolla mucho más sus capacidades. ¿Se puede hablar de una mayor creatividad de una persona sobre otra? Bueno, dependiendo de las actividades que realice un individuo y otro. Okay. Es decir, hace algunos 3 o 4 meses estuvimos haciendo un trabajo final con la maestría y pudimos ver acerca de la matemática, especialmente en el área educativa. Sabemos que la matemática es una de las materias a las que los estudiantes más temor le tienen, pero es un asunto para mí era la que más me gustaba, matemática. Sí, porque es un asunto conceptual, depende del maestro que haya tenido en la infancia, en la primaria, y como que todo eso va bloqueando y ya se crea, pero muchas veces no es la asignatura, no es el contenido. Entonces, se dice que los individuos que son más dados o más les gusta y ejercitan las matemáticas pueden tener más creatividad que los que no la practican. Sí. Porque la forma en como yo desarrollo la habilidad de quizás realizar operaciones, de utilizar la lógica, me lleva a mí a ir ampliando esas habilidades. En el caso de los estudiantes, ya empezaron las escuelas, las clases, ¿cómo se puede, cómo puede aportar? ¿De qué forma ayuda ser creativo? Un poco ya tú has dado una pincelada, pero quisiera ser un poquito más enfático en cómo eso de la creatividad pudiera ayudar a este estudiante a tener un mejor desarrollo en lo que se refiere a sus materias, en lo que se refiere a su día a día en la escuela. Mira, fíjate, cada docente debe utilizar las herramientas que tiene. Hay docentes que son muy enérgicos, hay otros que quizás digan, no, yo lo que sé es hacer esto. No limitarnos simplemente al paso del contenido. Muchos docentes, y es lamentable lo que te voy a decir, tienen muy buenos conocimientos, pero al momento de impartir esos conocimientos hay un fracaso. No hay una aceptación, no hay una recepción del contenido. ¿Por qué? Porque no tengo una forma creativa de cómo transmitir. O sea, que para ser profesor, hasta dentro de la profesión del profesor, va a la redundancia, hablamos de que debe ser creativo el profesor. Tiene que ser didáctico, tiene que tener didáctica. Sí. Yo no puedo acostumbrarme a esos patrones, ¿verdad?, de aquellos tiempos, cuando era simplemente abran el cuaderno y copien. Sí. O llegar y llenar toda la pizarra de muchas asignaciones, muchas tareas. No. Hay muchísimas formas y por eso te iba a comentar ahorita, el aprendizaje por competencia, por eso está ahora mismo al borde. ¿Qué es porque eso? El aprendizaje por competencia es la facilidad que yo le doy al estudiante de él poder de una u otra manera expresar lo que sabe sin yo tener que imponerle cómo. Es decir, yo tengo un tema, por decir algo, el tema del agua. No me vengas simplemente a decir H2O. Exactamente, lo que dice el libro. ¿Qué yo puedo hacer? Ahora mismo las escuelas lo hacen, algunas lo hacen, lo practican. Se hace una feria. Yo voy a presentar cómo es el proceso. Yo lo voy a hacer a través de una canción. Yo lo voy a recitar, yo lo voy a dramatizar. Y cuando viene a ver, mira, tú puedes pasar los años y esa clase a mí se me olvida menos que la maestra dictó en la pizarra. Entonces, es una forma de cómo el estudiante puede estimular esas áreas. No puedo creer que con un solo formato de enseñanza todos mis estudiantes van a rendir de la misma manera. Y muchas veces culpamos a los estudiantes, oye, me repite 1, 2 y 3 veces el mismo curso, no me pasa de ahí, no esto, pero y yo, mis metodologías, las técnicas que estoy utilizando, ya incluso hasta en la internet, nosotros encontramos muchísimos software, programas que podemos descargar, que ayudan de una u otra manera a estimular al estudiante a motivarse al estudio del contenido, quizás por competencias, juegos, dinámicas, pero se aprende. Sí. Lo que pasa es que muchos docentes no queremos salir de nuestras comodidades. Claro. Ese es uno de los problemas. Pero en el caso entonces de estos niños, la creatividad le puede ayudar a suplantar el conocimiento. Me explico. O hay momentos en los cuales, por ejemplo, yo lo digo por mí, por mi experiencia. Yo veía que en el colegio me ponían unos ejercicios de tal vez matemática. Me gusta mucho la matemática. Y por ejemplo, los ejercicios de álgebra que conllevaban y fórmulas y demás. Yo decía, pero déjame ver cómo. Yo trataba de, muchas veces se me olvidaba o no me. Trataba de crear algo o mecanismos dentro del proceso a ver si salían. Entonces te decía, puede sustituir la preparación, la creatividad.
Yo no sé si me entienden la pregunta, o sea, puedo yo creer, y no es que la gente no se prepara, hay que prepararse totalmente, pero ser creativo te puede hacer salir de una situación X incómoda o de desconocimiento. Sí, porque es que mira, el docente tiene a través de la creatividad que provocar en el estudiante no solamente la respuesta, sino que aprenda a formular preguntas. Sí. O sea, no es lo mismo que yo diga cuántos son 2 más 2 y el estudiante me responda 4. Yo tengo que crear un ambiente con mi materia que mis estudiantes puedan preguntar, maestra, ¿y esto de dónde salió? Sí. Que es como tú decías, claro. O sea, ¿y qué pasó aquí, no? ¿Y por qué se hizo así? Y mira, hay otra forma. O sea, entonces yo tengo que crear un ambiente no solo para obtener respuestas, sino como tú dices, para que puedan crear, para que haya preguntas, claro. Para que puedan formular las preguntas, para que se creen situaciones, que esas mismas situaciones son las que van a permitir que el estudiante saque a camino su propia respuesta, sin el docente decirle, no, es así o es allá. Yo me acuerdo que en el colegio nos decían, responde con tus propias palabras. Eso me gustaba muchísimo porque ahí yo podía decir lo que yo quisiera. Sí. Y al final no podía estar mal. Pero el tema de una de las materias yo creo que más importante que necesita reforzarse en la República Dominicana es la lectura comprensiva. Sí. La lectura comprensiva. ¿Qué era la lectura comprensiva? La lectura comprensiva era tú leer algo y hacer un resumen de lo que leíste con tus propias palabras. Era comprender. No era leer por leer, era comprender. Y eso de lectura comprensiva, yo creo que se traspasaba y se traducía en todas las materias. O sea, tú pudieras llevar eso a las materias. O sea, todos los procesos tienen una forma de explicar al docente, pero también tendrían que el estudiante entender y buscar los mecanismos de ser creativos dentro de ese esquema que ya de ese parámetro que tiene el profesor para poder buscar la solución al problema. El docente creativo permite esto. El docente que no es creativo necesita que tú le digas tal y cual está en el libro. Ahí hay un problema. Yo he tenido discusiones con profesores del colegio. Por ejemplo, yo le estoy enseñando, hay unas clases de matemáticas y yo a mi hija le enseño, a veces todos los días hago la tarea con ella, la más grande, que ya está en niveles de álgebra. Y yo le enseñaba como a mí me enseñaron y como yo lo sé, y él hacía unos truquitos, mira, tú puedes eliminar esto y hacer esto. Me escribió la profesora, por favor, permítanos que sea, o sea, que la forma que le estamos explicando nosotros es la que queremos que ella aprenda. No hay creatividad. Ok, entonces, ¿qué hago? No le enseño, porque yo no me sé la tuya. No. Entonces, tenemos que hacer una pausa. Creo que hablemos de esa parte cuando regresemos, porque hay muchas cosas que yo creo que podemos lograr con este programa. No se vayan.